Buenas noches, yo soy Jonathan Martín o Gabito Dev en pantallas. Siempre quise arrancar una transmisión en la que parezca que tengo un poquito de seriedad, pero todos saben que no, porque todos me leen en redes. Antes que nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. La idea en estos streams es un poco como entrevistar personas y conocernos un poco más, que conozcan a las personas de la industria, que seguramente ya las leen en Twitter, ya las leen en redes o ya ven streams de esas personas. Y bueno, queremos más o menos como acercarlos un poco más y que nos conozcamos. Hoy es la primera transmisión que vamos a estar haciendo, es un poco especial. Yo estoy muerto de nervios en este momento, tengo mate, me quiero atajar de las primeras cosas. La primera es que esto se está transmitiendo con la cámara de mi celular, que no es un dispositivo que se preste mucho para esta situación, este stream, así que en algún momento puede sobrecalentar y perecer, así que se va a apagar seguramente. Y si sucede, va a haber un corte. La segunda es que voy a estar tomando mate, porque si no voy a morir de los nervios. Y la tercera es que, como ya les decía, yo formal no puedo, hago lo que puedo, por favor, perdónenme. Pero bueno, espero que podamos aportar algo que entretenga un poco más en esta pandemia del perecer frente a una pantalla y que les anime. Hoy vamos a entrevistar a alguien que yo conozco hace bastante ya, hace varios años, pero me parece que ni yo la conozco totalmente, es una de ellas, y ni ustedes la conocen muy en cercanía. Así que quería aprovechar la primera entrevista, la busqué, la escribí, le insistí, no le insistí en realidad, pero tuvo ganas. Vamos a estar con la diputada Flavia Morales, que la queremos presentar un poco antes así y ya estamos con ella. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿No estás muteada? Eso es bueno. No estoy muteada. Viste que en pandemia ahora como estar muteado es una acción que uno va a hacer al menos una vez por semana, al menos. Sí, que hablas y hablas solo y todos te miran. Con un IQ muy bajo cuando lo haces, pero es el grueso de la población lo vive. Tal cual, aparte vivís en las call, o sea, me gusta el tema de las diferencias entre las reuniones, que antes calculabas las distancias de dónde a dónde, ahora tenés que esperar la distancia unos 5 minutos por lo menos para ir a recambiar la botella de agua y volver. Sí, sí. Una cosa así. Pero la verdad, primero quiero felicitarlos porque me encanta el entorno, me encanta la interfase. Felicitaciones, me recopó. Aparte. Unos nervios, Flavia, gracias por venir, porque yo sabía que si te invitaba podía como transmitírselo a la primera invitada. Me ayuda mucho que estés acá, así que gracias por acompañarme de nuevo. No, a ver, de entrada siempre confié en, vos sabés, con el manejo y el vínculo con los jóvenes, y apuesto muchísimo a todo lo que emprendan y lo que hagan, y nada, si no apostamos a ustedes, estamos en el horno. Bueno, quiero empezar con las preguntas que yo pensé, y una importante que me parece que tenemos que empezar a hacernos un poco más como sociedad cuando conocemos a alguien en esta transición en la que estamos, es ¿qué pronombres usás, Flavia? Yo sé, te conozco, pero prefiero decírtelo. ¿Preferís ella, él, ella? Mira, yo creo que es una cuestión. Yo me desbando porque no te respondo la respuesta y nos va a retar quiénes ¿A vos están. preferís que te trate de ella, de él o de ella? Mira, aprendí muchísimo y no te voy a mentir, yo vengo por ahí de una formación un poco más ortodoxa, más encorsetada, a pesar de la disrupción, pero en cuanto a tema de género, la verdad que hoy hablaba con un periodista amigo y le decía que si tengo que decir, bueno, el año se termina hoy acá, ¿qué cosas son las más importantes y grosas que pasaron y que, más allá de la pandemia, que lo sabemos todos y estamos todos inmersos en ella? Una es Silicon y otra es la Comisión de Género Diversidad. A mí me partió la cabeza porque viene no sé si responde un poquito a tu pregunta, porque sinceramente aprendí, entendí, me animé a presentar un proyecto que no es de cupo, que es de inclusión, porque no me gusta la palabra cupo, porque no usamos cuántos cupos hay de mujeres, cuántos cupos hay de hombres discapacitados. Creo que si queremos humanizarnos, tenemos que comenzar a hablar como corresponde. Y me cuesta un poco
pero sinceramente en cada una de las reuniones informativas, como se le dicen a las comisiones esas en el Congreso, no me perdí ninguna, fueron como 14, escuchar las historias de vida, a mí me partió la cabeza, me sensibilizó y es yo creo que uno nunca termina de aprender y no me da vergüenza decir gracias, no sabía, no entendía, no conocía, era ignorante. Obviamente que uno cuando no conoce habla sin saber y está bueno aprender. Aprendí a entender y a entender esa palabra, por qué y el sentido que tenía. Así que me cuesta un poco decirla, pero yo creo que tiene que ver con esto que te digo, con todo el background que uno tiene de atrás y la formación más cuadrada, ¿no? A pesar de que no soy ingeniera, pero esa formación uno tiene que ir rompiendo barreras, pero la vamos incorporando de a poco. Ya el decir, vos sabés, acá en Misiones, todos y todas ya es un Sí. avance A mí me pasaba hace enorme. poco que lo charlaba con unos amigos. No, yo nunca voy a dar nombres acá de los amigos, van a parecer amigos imaginarios o algo así, pero no quiero nombrarlos. Pero me pasaba con unos amigos de hablarlo y que me digan como, bueno, nada, yo no quiero cambiar como soy yo ni como yo pienso. Y mi respuesta fue como, yo no tengo intenciones de que vos cambies, Manuel, de esperanza. Yo no tengo intenciones de que vos cambies como persona. Yo quiero que vos entiendas, porque a mí me haría bien y porque sé que vos no tenés intenciones de afectar a nadie, que el nuevo contrato social, la nueva convención social que tenemos, no tiene más lugar para ese tipo de comentarios o ese tipo de cuestionamientos realmente. Entonces yo no quiero que vos cambies, yo quiero que entiendas que socialmente no te vamos a permitir más hacer ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos o de planteos. Con eso me alcanza. Lo que vos piensas después y lo reflexiones en el lugar en el que quieras, hacelo. Como para mí va por ese lado realmente. Es respetar al otro, entender y entender que el universo es más amplio de lo que pensábamos y que hay lugar para todos, para todas, para todos, hay lugar, nadie queda fuera. Por eso te digo, no hablo de cupo, hablo de inclusión. Cuando de verdad querés integrar a alguien, lo incluís, no le das un cupo. Claro. No te doy 3 entradas liberadas para que entres. A mí me pasa igual, yo defiendo el uso personal, siempre personalmente del lenguaje inclusivo, entiendo que es un proceso ahora que me encanta ser parte de algo que le digo mucho también a mis amigos cuando le hablo, porque sí hablo de estas cosas con mis amigos, no hablamos de otra cosa, que me gusta estar vivo en el momento histórico en que nos volvimos a cuestionar la evolución del lenguaje. El lenguaje evolucionó un montón de veces, tuvo cambios semióticos, semánticos, tuvo muchísimos cambios, pero me gusta estar vivo en el momento en que nos volvimos a cuestionarlo. ¿Qué suceda después? ¿Qué le dejemos al futuro? Que seguro va a decir que nosotros le dejamos algo horrible, como yo hago del pasado, que nos hace movernos. No sé qué va a ser, pero me gusta estar vivo en el momento en que tuvimos esta discusión y agradezco un poco eso. A veces sí me pone medio como que hay mucha gente que no está en semblante discutamos para poder encontrar un algo, está más en interpelar y contradecir. Pero lejos de las discusiones, que no lo son, disfruto estar vivo en este momento y atravesar este proceso realmente. Yo creo que es una construcción y es muy rico y la verdad que te digo, a ver, en muchas de las comisiones yo me he emocionado, por ahí es muy larga la palabra del colectivo, las siglas me confundían, pedía disculpas, pero se entiende cuando uno se confunde desde la emoción y desde que el otro te interpela, porque te eriza la piel la historia, porque decís, pucha, cuántas injusticias. Es más, hace 1 o 2 semanas que se dictaminó por amplia mayoría la ley de inclusión laboral. Sinceramente, lo que yo les decía, yo lo celebro y esto no, lo celebro y me pone muy contenta ser parte de esta historia y estar en este momento, como decís vos, histórico, porque esto va a quedar, porque son luchas, son conquistas, porque hay colectivos que vienen hace muchísimos años y en silencio, en soledad, levantando la mano para que los vean y la verdad que no lo veo lo veo obviamente como conquista de derecho, pero tampoco vamos a hacer alarde a que con esto solucionamos todo, porque lo que estamos haciendo es solamente devolver un poquitito de tanto dolor y tanto daño. Claro. De dignificar. A veces pasa también esta discusión de por qué lo hacemos y por qué, yo como soy parte de quienes apoyan más que los que hacen, porque a mí me preguntaron no mucho al Congreso, por qué me involucraba.
por qué lo hacemos, y yo creo que es un poco esto de entender que no estamos solucionando nada, sino que se trata un poco de reparar, y un poco también de que a veces por ahí cuestionan que hay búsquedas, por ahí en la industria de software pasa mucho que a veces hay búsquedas que priorizan también personas trans o personas que se autoperciban mujeres, y tiene que ver con esto, como sucede a veces. Yo socialmente lo llamo como discriminación positiva, ojo, es importante para mí eso, porque no está tampoco bien aplicarlo para todas las áreas de la vida ni siempre, porque también es discriminación. Pero en este momento es reparador, y también va a ser también que abramos un poco los ojos. Yo nunca hubiese intentado ser programador o desarrollar si no hubiese visto una persona al menos en la que yo me reflejaba y decía, yo me veo un poco acá en esta persona y creo que puedo entonces alcanzarlo. Entonces, si no empezamos a tener un poco más de visibilidad y referencia de mujeres y personas trans en la industria, es difícil también que otras personas que están con todas las ganas, el talento y la capacidad, desde las sombras mirando y nunca pudiendo verse en ninguna de esas otras personas que están haciéndolo. Así que para mí está buenísimo y lo festejo. Yo... También bueno, uno aprende mucho, perdón. Yo en mi caso tengo 2 varones y aprendo mucho de ellos, los escucho. Y te dicen cuando vos por ahí decís algo, mamá, o sea, sí, o sea, te van trayendo, alineando a donde es, ¿no? Es cuestión de escuchar. No pasa por una y cuestión, también a tiene ver, que ver podemos con la ser... intencionalidad. A mí me pasa mucho con redes, yo sufro las redes a pesar del millennial y esas cosas, sufro bastante, muchas veces me vi en situación de estar enfrente del botón de cerrar mi cuenta de Twitter, trato de no hacerlo, pero me pasa un poco esto del fenómeno de la cancelación, que no lo voy a hablar ahora porque es re extenso, pero del juicio que se hace sobre mi opinión constante. Yo termino entendiendo hoy que, bueno, ahí está Gabito-Dev, es mi cuenta, qué sé yo, y no es tanto yo, sino es la autoimagen virtual que hay de mí. Yo no soy esa persona. Quien no me conozca, y ahora hay un precepto social de que yo soy una mala persona hasta que se demuestre lo contrario, va a creerlo y va a encontrar la primera falla que yo tenga porque estoy aprendiendo para atajarse de eso y demostrar que efectivamente yo soy esa mala persona que en su mente habita. Y al mismo tiempo nada va a estar completamente bien hecho por mí, porque soy una construcción constante, soy como el beta constante de que Sistemas habla. Y es muy difícil convivir con eso en redes. Es muy difícil saber que nunca nada de lo que hagas va a estar bien. Creo que pasé por un momento de padecerlo un poco hasta que lo entendí y me separé un poco de quién soy yo en mi día a día, de quién es Gabito Dev, que en realidad ni siquiera tengo tanta interacción en redes. Es como de lo poco que hice y fui cuestionado. Mira, Pero me parece que está bueno como entender que no por emitir opinión pública sos receptor de una deuda que yo contraje de todas las explicaciones que vos consideres necesarias porque yo dije que prefería el color verde. Me parece que está bueno entender eso y que a pesar de que yo cometa errores, no los hago con intenciones de dañar. Igual lo importante ahí hay que ver también si es que a partir de ese cuestionamiento de que cometo a un error y estoy afectando las sensibilidades de unas personas, lo incorpore y diga, como yo realmente no quiero dañar a nadie, yo quiero poder tener humor y todas las cosas y poder hablar de todos los temas, pero básicamente no quiero dañar a nadie. Entonces, si esto realmente daña, hace un tiempo me dijeron racista, que en el momento me impactó muchísimo que me digan racista, porque si yo me hubiese visto en el espectro de las cosas en las que podés estar discriminando, pudo haber estado en muchos, pero no en el racismo, y me lo dijeron a partir de que hay muchas palabras que yo incorporo en mi lenguaje, como quilombo, como trabajo en blanco, como la cultura afroamericana también, que la verdad es que las tengo completamente incorporadas en el lenguaje. Imagínate yo, que cuestiono constantemente el lenguaje, fui y las usé como sin pensar realmente dónde viene lo que estoy usando. Pero bueno, como todo esto surge de preguntarte qué pronombres usás. Yo uso pronombre él, y me parece bueno que cuando nos presentamos a alguien, si está la posibilidad, nos lo preguntemos para no estar dañando, como digo, sin intención. me hiciste pensar, porque nunca me lo pregunté. Está bueno. Uh-huh.
Flavia, te hago otra pregunta, más para conocer un poco tu historia, que no se conoce tanto. ¿Dónde creciste? Vos hablabas de vos y no sé si contesté tu primera El pregunta. primer entrevistador, ¿no? Hablando de mí. No, no sé si contesté o no, porque yo soy muy así como desbande me voy por las ramas. Siempre tengo una historia a contar que asocia a la respuesta. ¿Y De dónde mi nací? Nací en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, nací en Villa Ballester. Me crié en un barrio que se llama Villa Bosch, 3 de viví febrero. cerca de Vista Bosch. Yo viví en Hurlingham un tiempo. Está cerquita ahí, es la zona norte ya. No sé por qué los que Oeste viven en el, norte. viste que sí, es la zona norte, pero le Sí. dicen Tenía vecinas que le decían Harlingham. Harlingham. Eso es lo que nunca Me entendí daba ni la de cara. chica, pero bueno, no importa. Porque algunas vecinas decían, no, porque vamos a Harlingham, y van a Hurlingham, no sé dónde. ¿A dónde vas? No sé. Bueno, y nada, desde muy chica siempre me interesó la educación. Te vas a reír, pero el típico juego de la maestra, de tener definido ya en sexto, séptimo, tuve por ahí en los últimos grados de la primaria muchas situaciones de bullying. eh, por ahí no soy no soy lo que era, lo que soy ahora, no era antes. Me costó mucho construirme. Sos lo que Como, hiciste con eso. sí, porque, a ver, cuando uno está en la primaria, y lo recuerdo, es muy difícil, que a veces es difícil traer recuerdos de atrás, pero bueno, hay cosas que marcan. No sé, recuerdo mi maestra de sexto grado diciéndome que no servía para las matemáticas, y esa maestra me inspiró a hacer la licenciatura en informática y tener que hacer matemática discreta, programación, inteligencia artificial, y la verdad que le quería mandar un saludo y decirle que para algo sirvo. Este tipo de Bueno, cosas, hay muchas historias así, claro que realmente, de sí. personas que recibieron mensajes así en la primaria. Vos sos maestra también. Quiero. Bueno, eso me llevó a hacer, las injusticias me interpelan, me enojan, me rebelan, me sacan y me llevan a construir. Ese es el primer efecto, ¿no? Primero algo te enoja, te revela, y bueno, luego al otro día tocas fondo en la pileta y salís. Y ahí salís con una idea para tratar de que esas injusticias se conviertan en otra cosa, ¿no? En aperturas, en derechos. Estudié, sí, el profesorado, muy a pesar de mi familia, que no quería saber absolutamente nada. Mi papá quería que sea abogada. Quizá hubiese funcionado por mi carácter ahora un poco, no sé, quizá, en otra vida. Pero me gustó mucho porque, a ver, si yo no puedo hablar de educación si no conozco el barro, si yo no meto el pie en el barro y no tengo 30 pibes, en ese momento empecé a trabajar en lo que era el Fuerte Apache, Pablo Podestá, toda la zona. No tuve, con 23 años, 22 años te comes el mundo. Yo iba a cambiar el mundo, era más falta, más o menos. Y nada, Tengo seguí. 23 igual yo, quiero Yo decirlo. ya soy más No voy a grande, cambiar el ya soy mundo, mamá. Flavia. No, Y lo sí, vamos a hacer, lo obvio, vamos a hacer en obvio. colectivo. Obvio que sí. A ver, me refiero a cambiar el mundo porque por ahí ahora pienso más las cosas, las razono, analizo. Es como que también, yo tengo un hijo de tu edad. Quería ser madre Y muy además joven. yo creo que el mundo se va cambiando también en las acciones que vamos haciendo. O sea, vos estás hablando de estar en un congreso haciendo el voto que, al menos a mí parecer, y siempre desde una opinión personal, Mirá que no llego a era misiones, no van a correcto cuando entender hablábamos de que igualdad. corno acá, que no van a entender nada. ¿Qué hago? Bueno, me desarrollo, trabajo 5 años, le pido y le prometo a mi papá que 5 años necesito en el terreno, porque yo no quiero ser la académica que después refiere al terreno en nombre de la teoría que quiero hablar por el barro que pisé mis zapatos y por el polvo de la tiza que quedó en mis manos. Y siempre me llamó mucho la atención la tecnología, y tiene que ver a la formación de mis viejos. Mi papá en los años 80 fue uno de los pioneros en lo que es la informatización de los procesos industriales y de las famosas empresas. ¿Te acordás que la computadora o el hombre que entraba? Bueno, ese dilema. O sea que no es casualidad que yo tenga esa curiosidad formativa de los discos rígidos. Se hice bastante macanas. Hice la especialización en informática, seguí creciendo, armé mi propia empresita de informática educativa aplicada, después pasé a Ciudad, terminé lo que es la licenciatura en la Universidad Nacional de Lanús, y bueno, ya después aposté al doctorado en educación, volví a las bases,
porque era un recorrido raro para quien hace ingeniería, sigue el doctorado en sistemas, o sea, no alguien que está del palo de educación se va o sea, me costó un montón, pero fue un desafío creo que personal, el entender que yo también podía vencer esas barreras que por ahí todavía uno las guarda. Guarda porque la cabeza de nuestros alumnos son, yo digo, cristalitos que uno influye para bien o para mal. Y sobre todo en los chicos que por ahí todavía no tienen bien formadas las personalidades o necesitan por ahí ese tipo de contención. Y un buen día, en el 2005, el 4 de septiembre del 2005, subí a un Singer con mi hijo y me vine a Misiones y llegué acá el 5 de septiembre del año 2005. Me acuerdo como si fuera ayer. Hace poco se cumplió 15 años. Tal cual, a conocer, bueno, en realidad conocía la provincia, había venido a trabajar por Educar, yo trabajaba en varios proyectos de capacitación, pero bueno, necesitaba un cambio, necesitaba transformar mi vida en lo personal. ¿Vos querés que hable de lo personal? Bueno, mis viejos se habían separado, o sea, todo un tema que por ahí la separación de los padres siempre causa, no importa la edad que sea, por ahí una familia muy conservadora, necesitaba un cambio de vida, necesitaba un poco de paz. ¿Y qué venía a hacer acá? Era un gran signo de pregunta. Traía una carta de recomendación de Daniel de Filmus en ese momento, Hugo Pasalaco era ministro de Educación, y yo no trabajé el primer año. Yo el primer año, escuchá, esta no la sabés si tenés la primicia, me fui a vivir a Santa Rita, Alba Pose. Viví 1 año, 2 años, 3 años viví ahí. Recorrí el primer año, me lo tomé sabático, era la aventura del hombre, era recorrer, no sé, era Laura Ingalls, una cosa así. Vos pensás que yo venía de vivir en Córdoba, en Bulnes y Córdoba, así, más o menos en esa Palermo, o sea, para mí, y yo vivía arriba de un cerrito, una casita y todo verde, pajaritos. Cuando me fui a la facultad en la UTN, un poco para referir a lo que piensan desde afuera a veces de Misiones, tenía un compañero que en sistemas, en la regional Buenos Aires, me preguntó cómo fue que yo terminé en sistemas si en Misiones todavía no había luz, no había electricidad. Sí, Creía bueno, que yo en un momento, él creía que yo iba a la escuela secundaria en tractor. Ay, no, Realmente. bueno, pero ese imaginario existe. Desde mi familia me acuerdo que todos los meses me mandaban encomienda, no quiero decir las marcas, pero el polvo para el chocolate, para la leche, porque no, o sea, yo decía, ay, no, esto es muy too much, o sea, acá también hay, o sea, no sé, cosas básicas que es imaginario. Nos ven jirafas, viajando liana. Claro, hay jirafas, hay elefantes, no, eso es en África, o sea. Ni siquiera le coinciden con el animal. Pero bueno, sí, es lo que ven de afuera. Tal cual, y nada que ver porque hay muchísimo talento. Recorrí la provincia de norte a sur, de este a oeste. Me pareció una falta total de respeto ponerme a escribir un solo proyecto y 2 renglones sin conocer la idiosincrasia del lugar, de las escuelas, de los jóvenes. Entonces por eso, bueno, pude tomarme ese año sabático como quien dice, pero aprendí muchísimo. Me anoté, me inscribí, me acuerdo que me inscribí en el Consejo ahí General de Educación y pensaba que yo ya no daba clases hace años y me tocó una escuelita en la 709 que está yendo a Colonia Aurora, paraje El Saltiño, plurigrado. Yo había visto lo que era el plurigrado en el profesorado en 2 libros. Y ahí me encontré con la realidad, que eran 3 grados diferentes y todos hablaban portuñol y yo no casaba una. Y yo supuestamente era la que enseñaba. No, fue muy fuerte, fue un año de mucho aprendizaje. Bueno, pero también es parte de la construcción. Yo inclusive te iba a preguntar un poco de eso. Lo bueno es que estás tan sincronizada que respondiste varias preguntas ahí. Pero bueno, yo, como decías vos, creo que a veces pasan cosas en la vida, en las vivencias y en la realidad de uno, que son esas las cosas que te interpelan a querer un cambio. Y un poco por eso quería preguntarte, ¿qué te hizo querer cambiar puntualmente a partir de todo esto que me contaste que viviste? Educación y tecnología. Venía trabajando, y nunca hablo en singular porque siempre trabajé en equipo. Veníamos trabajando desde escuelas públicas, privadas, en toda la red de que era tanto provincia, es una cosa de Buenos Aires, y cruzás la General Paz y es otro mundo. Entonces
también ayornándonos ahí, pero acá, ¿por qué la tecnología y la educación? Yo mis primeras prácticas del profesorado las di en el laboratorio de informática donde se usaban los primeros programas de rato, que eran de ciencias naturales, y la tortuga, el logo, pero el logo de DOS. Era el pensamiento lógico, el ver qué pasaba con esos chicos, si aprendían o no, y la buena predisposición, porque en ese momento tampoco había profesor de informática, era la maestra que tenía la mejor predisposición a aprender algún tipo de programa. La verdad que fue, creo que tenía que ver, viste que la gente a veces empieza su recorrido académicamente para poder llegar al terreno. Bueno, lo mío siempre fue al revés en mi vida. Siempre fue primero la experiencia y después validarlo con el conocimiento, ¿no? Por eso también el recorrido académico que fui eligiendo. En este momento estoy en plena etapa de la tesis doctoral, donde hablo del quinto elemento. El quinto elemento lo menciono como me partió la cabeza muchísimo todo lo que fue la formación de ustedes en la Universidad del Conocimiento, la vinculación del mundo del trabajo y educación, el mundo real y el mundo ese que nunca podíamos lograr, esa inclusión y esa verdadera, digamos, porque las pasantías no son una forma de trabajo, sino lograr una forma de trabajo genuina, en blanco, con derechos, y bueno, a poder seguir creciendo. No sé si respondí. Sí, yo creo que como vivirlo así, y bueno, en mi caso también, yo todavía no soy ingeniero de sistemas, pero el cargo que ocupo en la organización en la que trabajo es software engineer, y que a veces por ahí me sucede como, nada, ese proceso inverso Son muy de grosos. experimentarlo y después formalizarlo en el conocimiento que se También, pierde. también no solo eso, fíjate, hace poquito te compartí un video cuando estuvimos en Oberá, uno de los alumnos de los MIT, de los DIL, perdón, eh, que Es estamos MIT también, tratando. es un MITer, Sí. yo lo Estamos, sumo. estamos tratando bueno, incentivarlos y bueno, nos llama muchísimo la atención la franja horaria a la que se conecta. Se conectan entre las 2 de la madrugada y las 4 y se matan ahí por quién sube primero la actividad, o sea, es impresionante el movimiento y el flujo que tiene en determinados horarios de los chicos, ¿no? Y queríamos conocer, tipo, para dar ese aliciente y ese incentivo, a los que más se esfuerzan, no los mejores, no me gusta decir eso, pero sino los que eh, muestran el talento, pero con hechos. Y ahí conocimos la historia de este nene que yo te envié el video a vos, y que cuando bajamos en Oberá, lo primero que dijo es: yo quiero abrazar a mi maestro que está del otro lado de la pantalla, está metido en mi computadora, un autista, pero un capo, sinceramente grosísimo. O sea, fíjate lo que es la inclusión, y hablando de este mundo de la programación, y vos recién decías el mundo trans, ¿por qué no también los chicos que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, inclusive, bueno, el primer proyecto que yo hice de software en tiempo real y haciéndose fue, y es Pictomenú, que es una solución que incorpora una API, para ser específico, que es de España, pero que el resto del sistema está hecho por nuestras manos en el equipo que hicimos dentro de University de Misiones, y es para convertir los menús de restaurantes y espacios así de lenguaje verbal, para que no tengas que decir quiero un bife con papas fritas a caballo, y lo tengas en una imagen. Entonces las personas que tengan problemas de comunicación verbal lo puedan hacer a partir de pictogramas, que son imágenes que representan. Entonces como que la solución tecnológica siempre está ahí al lado, y para mí siempre es como lo primero que se me ocurre, como, bueno, ¿qué solución tecnológica podemos darle a esto? Porque hay para mí dos modelos de personas: el que se encuentra con un problema y tiene ganas de sentarse abajo de la sombra de un árbol y decir, bueno, vamos a ver el problema de dónde viene, mi psicóloga, por dónde llegó, cómo sucede. Y después, bueno, estamos quienes vemos un problema y necesitamos automáticamente que se solucione y cómo lo podemos hacer. Sí, tipo diagrama de flujo. Y cómo Lucy Chart es mi compañera de día y de noche. Pero es eso, es también entender que podemos solucionar problemas y acompañar realidades desde la tecnología, y a mí eso me encanta. Para mí eso es más que suficiente. Y por eso te quería preguntar, ¿qué pensás vos ahora del sistema educativo actual? ¿Qué mejorarías de este sistema
que tenemos? Ay, qué pregunta. Uy, yo creo que ya me expresé y es público mi conocimiento, interpeló, no gustó, ya a esta altura no me interesa, sí me interesa lo que opinen, siempre que sea constructivo, obviamente. Cuando empezó la pandemia y tuvimos la modificación del artículo 109, que veníamos hacía muchísimo tiempo intentando modificarlo, porque la educación a distancia solamente era válida para los mayores de 18 años, y Sí. nosotros queríamos, si no modificamos esa ley, ningún sistema educativo de ninguna provincia va a ser válido y validado por la nación. ¿Por qué no blended learning? ¿Por qué no pensar en otros modelos educativos, Para no? aclararlo, la ley de educación argentina no contemplaba que uno pueda estudiar desde su casa si no era menor de edad. Este modelo educativo que tenemos ahora, en el que yo entro a un classroom o desde el celular o desde la compu en mi casa y no estoy en la institución educativa, no contaba. Vos no estabas aprendiendo si no estabas en la escuela. Entonces, ¿qué iba a pasar? Cuando terminemos, y ojalá que suceda pronto, con el confinamiento, nada de todo lo que se estuvo aprendiendo en casa servía realmente para el modelo educativo anterior, oficial de la nación, y era necesario ayornar, digamos, esa transición, para darle un poco de contexto a Te voy a llevar como asesora al Congreso. No, está buena, porque por ahí yo hablo a veces como si todo el mundo entiende de lo que uno está hablando. Yo creo que el sistema educativo se vio totalmente interpelado, como todos los sistemas, el sistema de salud, el económico, todos el los sistemas. trabajo. Sí, todos se vieron interpelados. Lo que pasa es que el sistema educativo ya venía en decadencia y con sus falencias. La pandemia ni siquiera lo rozó, ni siquiera o sea, así le hizo nomás. Y el sistema voló por el aire, voló el currículum. Empezó a interpelarse, yo creo que el qué y el cómo y para qué enseñamos tiene mucho que ver, la cantidad enorme de contenidos que ni los que hicieron los diseños curriculares saben para qué tanto. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante y qué no? ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿Qué es lo básico? O sea, hay muchísimas preguntas y la verdad que, y hoy a la tarde también lo decía con este periodista amigo, yo creo que era la oportunidad histórica de hacer historia verdadera y revolucionar el sistema educativo en esta pandemia, que es un contexto horrible, en el medio del cual no hace falta que te cuente, todo el mundo sabe lo que atraviesa el mundo. Pero era la oportunidad de hacer historia y todavía no pierdo las esperanzas porque el año no está jugado. Estamos en el Congreso con un proyecto de ley en la Comisión de Educación de Trayectorias Escolares y bueno, la semana pasada tuvimos la comisión y no puedo con mi ingenio y pedí, no iba a hablar, pero pedí la palabra porque, a ver, no es sacar un dictamen de ley para que la ley salga más rápido y que nos quedemos con la conciencia tranquila que hicimos algo por salvar el poder hasta que dure así, viste, todas esas reposiciones. Sí, No estamos pensando. No, primero pensar, no puede ser que en ninguno de los proyectos no se contemple la conectividad. Hoy pensar educación sin conectividad, Sí, estás en el horno, no existe. totalmente. ¿Y cómo crees vos que va a cambiar este modelo educativo? ¿Cómo va a cambiar o cómo va a influenciar todo este proceso? Yo siempre digo que la pandemia no generó ningún problema fuera del sistema de salud en los otros sistemas, sino que mostró las miserias de los otros sistemas. El de salud realmente se ve golpeado por la infraestructura y esas cuestiones, pero en los otros sistemas, tanto el educativo como el de seguridad, el laboral, los otros sistemas no tuvieron un problema en sí, sino que mostraron las miserias que ya habían. Entonces, ¿cómo crees que en educación... Conectábamos escuelas y de repente todos los pibes estaban en la casa? Entonces había que definir diferentes trayectorias, diferentes tipos de metodologías, acompañamientos. Yo creo que, primero, si volvemos a la normalidad, primero que cuando empezó todo esto en marzo, pensábamos, no, en julio, aguantemos, en julio estamos otra vez todos en las escuelas. Estamos en octubre, seguimos todavía en las casas. Yo todavía no lo puedo creer, o sea, vamos a hablar realmente. Yo no puedo creer lo que estamos viviendo. Yo estaba en University en enero, febrero, viajábamos en un micro que nos llevaba desde el lugar en donde nos alojaban hasta la escuela de robótica y ponían la radio a la mañana. Estábamos todos redormidos, re temprano. Y en la radio se escuchaba tipo, hay un virus allá en China, del otro lado del mundo, y nosotros como, mirá qué loco.
no va a Chis, llegar chino, nunca. chiloco, Y de un día tochito. para el otro tuvimos que empezar a cursar virtualmente. Como Contame. tipo, chicos, fíjense, porque parece que va a dejar de haber transporte interno en toda la provincia, me cagué de risa. Y de Sí, yo repente me estuve pasó en como, esa reunión donde hubo que debatir cómo terminábamos, porque nos había costado tanto llegar. Yo decía, más cosas, no sé, que caiga una bomba, qué sé yo, ya no sabía qué podía todo pasar, nos pasó. Sí. pero Pero valió valió la la pena. pena, al menos a mí Ujú. me ayudó un montón, así que nada, Valió la gracias. pena. No, Gracias por pero haber seguido. no, había que buscarle la solución. Eh, Sinceramente, como vos decís, o sea, nos levantamos y nos encontramos con que ya estaba acá, o sea, nos veníamos preparando, pero pensamos que iba a durar más. Y en julio volvemos, no, volvemos en agosto, no vamos hasta octubre. Y la verdad, Ya yo no no sé, sabemos cuándo volvemos, ojalá algún día sí, volvamos. yo te digo que, y me hago cargo de lo que digo, yo no sé si volvemos en marzo. Habrá que ver, habrá que ver. Entonces hay que ir pensando, es como dijiste vos, no podemos sentarnos abajo de un árbol a esperar que sin sobre tras pase la pandemia. Tenemos que aprender a vivir con esta normalidad, entre comillas, que ya no va a ser la misma normalidad que antes hasta que salga la vacuna. Es la única herramienta que tenemos Que no nos como para salva de que poder. surja otro virus que cada tanto publican y a mí me da un miedo que me agarro de la silla y me da ansiedad. Otro virus de que no tenemos vacuna. Como es eso también un poco. Pensar que no nos sirve de nada un parche hoy, como fixear un problema de seguridad en Windows, cuando en realidad lo que tenemos que replantearnos es este contrato que tenemos en un montón de sistemas, en un montón de vínculos y de relaciones, para que pueda funcionar y no suceda como que, bueno, está bien, ojalá que no tengamos el Armagedón y el fin del mundo en breve con otro virus, pero No. como la idea también es que tampoco todos los sistemas colapsen de la nada porque sucede el aislamiento, me Hay parece. soluciones para el sistema educativo, se están trabajando, lo único que hay que es mejorar, como decíamos ese día, no había que sacar un dictamen, sacar por sacar, sino sacarlo para que verdaderamente sea un cambio. No podemos, si decimos que no vamos a volver enteramente de la modalidad presencial, error, nos falta la conectividad. Entonces, listo, pongamos la conectividad, trabajemos y mientras tanto, o sea, no es esperar que se sancione la ley, empezar a trabajar hasta que nuestra provincia, bueno, tuvo sus ventajas porque ya veníamos trabajando en esto, entonces la pandemia no nos agarró desarmados, pero pensándolo a nivel nacional, tenemos que tener políticas estratégicas y pensar también en respetar a cada una de las provincias que tienen ya su propia impronta y sus propias políticas educativas diseñadas, porque si no nos olvidamos que somos un país federal y pretendemos que todo sea como en Cava o en el Ámbar o en provincia, o sea, en el conurbano. Entonces, no es justo eso. Escuchar A un mí me poquito. dolía mucho. Yo a los 9 años me fui de Buenos Aires, yo era de Ituzaingó, Buenos Aires, y vine a vivir acá al Dorado, Misiones, y me dolía que justo en ese año había una discusión muy grande allá con respecto a las escuelas, y no me acuerdo si aire acondicionado o estufas o algo así se estaba discutiendo, y yo vine acá a Misiones y recuerdo que justo no conseguí vacante en ninguna escuela y estaba en una escuela bastante. Porque llegué como medio a pleno del año escolar. Entonces, como que Sí. medio jugada mi mamá con esa decisión. Pero llegué a una escuela donde las condiciones realmente eran mucho más injustas y te llegan a ver de golpe una realidad mucho más grave. Hoy, por suerte, es en mi barrio, puedo cruzar y ver que realmente la transición, y ojalá yo estuviese cruzando hoy en esa escuela, pero la transición fue gigante y me generaba mucha impotencia. Imagínate que yo tenía 9 años y lo que me molestaba era eso, que en Buenos Aires esté cuestionando si los chicos tenían o no tenían aire acondicionado y yo tenía compañeros que realmente no tenían comida y era como, bueno, ¿qué hablamos de federalismo No cuando existe. vivimos en este país? No existe, porque hay que construirlo, porque hay que armar nuevos acuerdos, nuevos pactos sociales. eh, no existe, y se notó también con la pandemia, ¿no? Eh, con toda esta crisis y bueno, y se va a notar también en la salida de la pandemia. La verdad que nosotros dentro de todos no nos podemos, digamos, quejar, estamos relativamente bien a comparación de otras provincias.
va a depender muchísimo también del cuidado, ¿no? Y la responsabilidad social que tengamos cada uno frente a todo esto, porque no nos pueden poner un policía para que nos cuide todo el día y no nos mandemos macanas, tenemos que ser responsables. Todas. Sinceramente, acá es un tema que no pasa por la edad, sino por entender de lo que estamos viviendo y atravesando, que no nos vamos a morir si no vamos a una fiesta, no. Son cosas bien claras y entendibles, ¿no? Volviendo a tu pregunta, yo lo veo un poco complicado, pero no imposible. Lo veo con muchos debates y veo también, ¿sabes qué? Esta camada de jóvenes, sobre todo de la secundaria, que a mí siempre la secundaria me desveló porque la cantidad de deserción escolar que tenemos. Y no es que los pibes de antes eran mejores y que los de ahora son peores y que los de ahora. No, el mundo cambió, quizá los docentes siguen siendo los mismos en el mundo anterior que en el mundo de ahora, pero tampoco ese sería el problema. El problema es que no se ayornan, que no se adaptan, que no entienden esta nueva forma de entender que tienen los jóvenes la realidad. Que a mí me mató no sé si viste el TikTok que circuló. Yo siento que TikTok es una plataforma con una curva de aprendizaje demasiado grande para transitarla. Twitter fue mi límite y entré a TikTok y realmente sentía esperanza en la humanidad, porque si hay personas y jóvenes dedicándose a entenderla antes de usarla, hay futuro. Así que bueno, esa es mi perspectiva de TikTok realmente. Yo me morí, primero porque me toca en el corazón y segundo porque me lo mandó mi hijo. O sea, predicas una cosa y mirá lo que está pasando. La nena, yo digo la nena, pueden ser mis hijos, que decía, yo voy a la escuela, le hablaba directamente a los profesores, yo voy a la escuela para aprobar, no para aprender. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y no es un acto fallido ni nada, es directamente el cómo está introducido el pensamiento. Y pensando en la escuela hoy, yo te quería preguntar, o quería charlar más bien, que bueno, ahora está sucediendo algo que a mí realmente me interpeló en dos hechos que hablan de lo mismo en realidad. En una universidad bastante grande, nacional, una profesora bochó o sacó de una clase a un alumno que no podía prender su cámara porque estaba conectándose a internet desde la calle para poder participar de la clase. Y en otra empresa bastante conocida también, una estudiante perdió una beca que tenía por el mismo motivo, que no podía prender la cámara por problemas de salud mental, en realidad por proteger en realidad la ansiedad que le generaba. Y es como, bueno, un poco esto, como, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué llegamos a este punto puntualmente? Te hago una pregunta yo a vos. ¿Esas injusticias no existían antes también? Sí, en mi caso yo como sostengo lo mismo, realmente la pandemia no trajo ningún problema nuevo, expuso miserias que teníamos de antes. Tal cual. A mí me parece eso, el modelo educativo que manteníamos, que por un lado a mí me pasó de clases universitarias en las que los profesores demandan que la cámara esté encendida, y yo no voy a entrar en la discusión normativa de habeas data y privacidad. Porque por un lado vos estabas en el Congreso cuando se aprobó la ley de teletrabajo que garantiza la privacidad de las y les trabajadores, y eso es justamente no tener que tener la cámara activada, y me parece que de la misma forma hay que llevarlo también a los ámbitos educativos. Y por otro lado, no voy a entrar tanto en esa discusión, pero sí me parece que entender que si un profesor necesita garantizar que todos estén presentes, todas y todos, a través de fiscalizar cual panóptico con una cámara encendida. Fiscalizar. Sí, que me parece que decae un poco en esto de esta situación de control, porque en el video, no sé si lo viste, de esta universidad, tenían hasta una persona dedicada como ayudante a controlar que todos tengan las cámaras encendidas, como si realmente eso aportase algo a la construcción de conocimiento que sucedía en el dispositivo de clase. La cámara garantiza que el alumno no se copie igual. Claro, la cámara garantiza realmente que tu clase sea de calidad y por eso que las personas quieran participar en esa construcción. Además, lo terrible de ver ese video, que yo lo analicé un montón, es una educadora de espaldas al resto de las personas que estaban ahí para recibir cual luz su conocimiento,
con una pizarra puesta en algún lugar. Como todo ese modelo de lo que hice fue agregar una cámara y una persona que estaba controlando que estén todos con la cámara prendida y listo, me adapté a la nueva normalidad. Ya está, Sí, ahora tengo clases virtuales. Y no un es modelo de la Skinner. transición para mí. Un modelo de Skinner traído al siglo XXI, donde tenemos, bueno, hoy no tenemos escuelas porque estamos en la virtualidad, pero son del siglo XIX, docentes del XX y alumnos del XXI. ¡Wow! ¡Qué complejo! Sí, tiene esa complicidad y la entiendo, pero no puedo permitir, digamos, que No, exista. yo Yo no la estoy creo, aparte de esto, justificando. Te estoy sí, sí, diciendo que sí. lo mismo sucedía en las cuatro paredes con el pizarrón y sin la cámara. Las Lo mismas bueno es que ahora circunstancias. podemos visibilizar esos hechos. ¿Cuántas Ah, veces tuvimos estudiantes que no se animaron a aportar conocimiento o a cuestionar conocimiento con los dogmas con los que recibimos en la universidad a veces, o por que el simple grababan, hecho de para temer que desentender. nos bochen y después rendir el final 10 veces y no aprobarlo? O casos en los que conozco de compañeros que hasta que el profesor no se jubiló, una camada de estudiantes no se recibió. ¿Cómo el Sí, sistema universitario permite esto hoy? ¿Cómo vivimos eso cual normal? Esa es la ¿cómo normalidad a la te que queremos volver. contesto? Porque la normalidad viene de norma. Y si esa es la norma, yo no quiero participar de ese juego. Pero ¿cómo te contesto? Como persona que tuvo que esperar que se jubile la profesora para poder volver a cursar la Sí, materia porque la interpeló y porque supuestamente la podíamos debatir. Justamente fue educación a distancia y la podíamos debatir o porque yo tenía que repetir lo que ella quería que yo dijera de lo que era. ¿cuántas veces? Y en todos los modelos, porque en el primario yo recuerdo estar en 5º grado memorizándome hojas de un libro, porque eso me garantizaba aprobar en una materia. Como que Pero se también repite. tenemos los muy buenos docentes también, no sé, docentes que te marcan y que te inspiran, digo yo, ¿no? Hay de todo y Totalmente. Yo, después, bueno, del bullying y todas las cosas que vivimos, muchos, en la educación media, tuve docentes que los recuerdo con muchísimo cariño, que realmente marcaron para bien muchas cosas. Uno toma de las personas que aportaron, yo no soy docente, después por ahí sí lo que hice fue dar clases de apoyo, consulta en algunos espacios populares, pero marcan para bien y uno quiere tomar su modelo y usar algunas cositas. Pero me parece que con muchos otros sistemas en no tenemos que sorprendernos de eso, ni tiene que ser la excepción, ni tiene que ser, vamos a compartir esta historia porque está buenísimo que el docente haya entendido que no tiene que hacer sentir mal a quien está aprendiendo o a quien está cuestionando un dogma de conocimiento. No tiene que ser una excepción para publicarla a mi mamá, compartirla en Facebook y yo hacer un tweet como felicitando. A pesar de que se felicita, por supuesto, y me parece magnífico, pero me pone mal que tengamos que celebrar esos actos naturalizando que es algo excepcional. y también hay un gran debate, Gaby, que es el de la formación docente, que es una pelea que yo la miraba antes desde abajo y en el Congreso esa noche también la dije. ¿Quién se va a dar, quién se va a poner en el hombro el costo político y el debate de la formación docente? Porque si seguimos formando docentes como en el siglo XIX, con programas y con metodologías del siglo XIX, no pretendamos innovación y disrupción y Sí, nuevos contratos sociales. nuevas convenciones. Otra cosa que te quiero preguntar del Congreso que me sucede, que no entiendo por qué no estamos todos hablando, hace poco había una discusión muy grande en Twitter sobre sindicatos y la industria de software, de la que no voy a entrar porque ya hubo suficiente hilo, pero me parece que en ese mismo momento estaba sucediendo en paralelo algo que nos tendría que haber parecido mucho más importante, y es la ley de economía del conocimiento. A nosotros, de la industria de software, como a otras industrias y un montón de otras cuestiones que me parece que si podemos traerlo, vos que sos maestra, y transponer esa ley a algo que entendamos por qué tenemos que estar todos en esa discusión, me parece que está bueno hacerlo también. ¿Cuántas ¿Qué nos puede personas contar de entendieron conocimiento? este debate? ¿Cuántas personas entendieron? Hoy vos haces esa pregunta. Todo el mundo sabe qué es economía del conocimiento. ¿Cuántas personas siguieron el debate que no fueran de la industria o que no tuvieran alguna vinculación con la industria de la economía del conocimiento? Pregúntatelo. Sí, y yo lo seguí un poco desde YouTube, no te voy a prometer, te estaría mintiendo si la seguí completa porque fue larga, Muy larga. pero fue bastante larga, pero me pareció medio papelonera, y no voy a como decir quién porque nunca lo haría, Bueno, que yo ahí tengamos te representantes mencioné. que tampoco puedan responder esa
esta pregunta, Ahí te mencioné porque en inclusive hay una... personas que estaban ejerciendo voto. Perdón, ahí te mencioné y te puse de ejemplo, ¿no? Porque yo creo que hay bases que se cimentaron dentro de la provincia y si bien fueron programas nacionales, hay una frase que vos o Nata dijeron en una entrevista de Conectar Igualdad a Silicon Misiones, una cosa así, que quedó y a mí me re choqueó, o sea, nada, me llegó y entender lo que también impactó ese programa tan cuestionado, tan debatido, que sinceramente yo voy a decir siempre lo mismo, voy a tener 20 años más y no voy a cambiar los principios y la forma en la cual lo defiendo, porque creo que se hicieron muchas cosas buenas y que transformó la vida de muchos pibes y pibas, o sea, eso es importantísimo. Y no sé si era economía del conocimiento, pero eran los primeros pasos que necesitábamos cimentar para, al menos en nuestra provincia. Bueno, Steve Jobs, ya empiezo, Steve Jobs, en 2005 dio una conferencia en la que hablaba de unir puntos que nos traen el presente, que van a seguir moviéndose hacia nuevos puntos. Esto no me llegó porque yo soy una persona que se dedica mucho a conocer la historia de Steve Jobs, pero sí Pocho Costa, que es una persona que hace un podcast que yo escucho, lo nombró en una publicación recientemente. Pero me parece que es eso, unir puntos siempre. Y entender que hoy economía del conocimiento, que para resumirlo a mi forma de entender y traerlo acá, es un régimen que aporta o impulsa y propulsa a que se potencien las industrias del software, las industrias que el producto final es lo que se produjo a partir del conocimiento o más conocimiento, en fin. La industria audiovisual, vos corregime si me equivoco, industria audiovisual, de software, nuclear, de ingeniería nuclear, biotecnología. Y me parece que, bueno, nada, ¿por qué no estamos todos en esta discusión? Porque realmente ese día veía a todos hablando de sindicatos y quién cobra más, quién cobra menos, y a fin de cuentas este régimen realmente alivianaría bastante la carga que también hay tributaria sobre ciertas áreas, y eso permite también que vos puedas tener más trabajo, mejor pago, de mejor calidad y en mejores condiciones. Entonces me parece que como una ley totalmente, a ver, siempre se pueden hacer leyes mejores, totalmente de acuerdo, pero también es cierto que esta ley comenzó con la ley de software hace muchos años más atrás, pero esta ley lo que proponía, a diferencia de la anterior versión, porque van a decir, sí, fueron, vinieron, y bueno, para eso está el Congreso y para eso está el Senado, que es la Cámara Revisora, y que si algo no está bien tiene que volver, y la verdad que se hizo en un tiempo corto, en cuanto al tratamiento de las correcciones, donde le da mayor oportunidad a aquella pequeña pyme que a las grandes. Si bien sabemos que las grandes tienen de partner a las pymes más chiquititas, pero le da una apertura y una, ¿cómo decirte? La distribución escalonada, ¿no? No el más grande tiene por qué recibir más que el que recién comienza. O sea, el impulso es de abajo hacia arriba. Entonces, me parece que si hablamos en términos de justicia social, la veo totalmente equitativa, que se puede mejorar, que todo lo que quiera, pero no era una ley para no ser votada o abstenerse en el voto, y más en tiempos en los que vos mismo estás diciendo y estás mostrando todo lo que se está haciendo y lo que se puede y lo que se va a avanzar. Es una industria que no para de crecer y que necesita cada vez más talentos y bueno, no sé, me pareció que algunos argumentos no eran aceptables para el momento, que quizá a veces profundizar las grietas, a veces las grietas hay que volar por encima de la grieta para poder que esa grieta no te tape la cara del pibe, de la piba, de la pyme, del que está del otro lado. Entonces a veces los egos personales es como que te tapan eso, y si la política no sirve para transformar vidas, estamos en el horno. Totalmente. Voy a hacer un salto de pregunta increíble. Vos no vas a poder creer que yo metí una pregunta como la que voy a meter ahora, después de la que acaba de pasar. Pero te voy a preguntar algo súper superfluo. ¿Cuál es tu red social favorita? Hoy, no, sí, tal cual. Voy en las 3, pero en la que más me está costando es en Twitter. Voy mejor en Instagram.
En Face me quedaron mis contactos de secundaria, o sea, yo no, igual también Sí, cuando esos grupos, ¿no? Yo sigo en los grupos de la secundaria, creo, todavía. sí, No publicamos pero nada nunca, ni nada. Como es para seguir en contacto con mi mamá a veces, pero... algo así, o sea, que no a ver, cada vez que digo, no, la voy a cerrar, no, pero le tengo cariño, creo que era con una de las primeras que nos iniciamos, entonces está ahí, pero a la que más bolilla le doy es a Instagram, Twitter más que nada para la comunicación de la prensa, porque no están todos en Twitter, y en Instagram hay un público, viste que vas viendo las estadísticas, las tendencias, hay un público totalmente diverso. Mis seguidores tienen entre 16 y 45 años, o sea, más o menos, medio raro. Sí, y también fue aprendizaje, no solo el saber usarlas, sino entender estos datos, ¿no? Como quiénes son mis seguidores, quiénes están del otro lado. Claro, Yo que ¿cómo por ahí construyo el padezco a mensaje? veces un poco de las personas con las que interactúo en redes, en esto que contaba al principio, está esto también, de quién está del otro lado a veces. O sea, está Juan Anónimo de Santa Rita, perdón por nombrar a la ciudad que me nombraba hoy, pero es lo primero que estaba en mi mente. O está la persona que conozco y realmente me llega su opinión. Como también estuvo ese proceso de entender a las redes, además de saber usar la plataforma, como por ejemplo TikTok, que no sé quién estuvo en UX ahí, pero no lo hizo muy bien. ¿No te Este, gusta? no, me cuesta un montón y me niego a tener que aprenderla cuando hay tanta red social dedicando tanto espacio a UX, que es como, bueno, la parte de aprendizaje quizás de la plataforma, y tener que aprender hoy a usar una red social cuando no interviene tanto en mi vida, me pesa. Prefiero ir a las que se dedicaron a que se haya facilidad en el uso. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que hay tantos adolescentes ahí? Creo que por un poco... Ah, qué pregunta. Creo un poco que fue un conjunto de cosas como que... a mí me pasa con las redes de entender o querer entenderlas desde el lado de en los jóvenes. Sucede ahora que hay una tendencia, que yo no quiero dar datos concretos porque no estaría mintiendo, de tener más ansiedad. De tener más ansiedad y como padecimiento real, que es la ansiedad, y que hay un montón de factores que lo explican, pero yo también lo veo como antes vos prendías la tele y tenías que bancarte a la hora en que el programa que querías ver o cambiar de canal y ese era como lo limitado. Ahora es como desde el teléfono, en la inmediatez de lo espontáneo, que yo llamo poder de goce, es como, bueno, quiero esto y lo tengo. Y lo desplazo y swipeo y ya no está y ahora existe de nuevo. Mucho estímulo cuando doy like y explotan un montón de colores, hay sonidos, como ese estímulo constante, yo creo que TikTok lo tiene y también tiene, igual estoy haciendo un juicio de valor de TikTok que yo no soy para nada quien para hacerlo, pero también creo que tiene como mucho contenido. Pasa lo mismo cuando hablamos de qué lenguaje es el lenguaje de programación es el que se usa más ahora. No tiene que ver tanto con la calidad del lenguaje que tenga, sino con el hype que haya tenido en el momento en que la comunidad de los que lo usan produzcan documentación en el caso de software y de lenguajes y contenido viralizable o que responde a las normas de la viralidad en redes sociales. Es de video, con contenido entretenido, debe tener un buen algoritmo para predecir cuál es el tipo de contenido que a vos te gusta ver en video. Y realmente tenías a Instagram para imagen, a Twitter para el quilombo verbal escrito, y TikTok, bueno, es un poco más esto de inmediato. Son esos 15 segundos, por ejemplo, que por ejemplo en YouTube no vas a tener videos de 15 segundos, porque si no haces al menos de 10 minutos, no te los pagan a los que producen contenidos como forma de vida. Y en TikTok sí, podés hacer contenido breve, viralizable, remunerable, creo. Para mí que se responde un poco por eso y por todo lo que debo desconocer en este momento porque no quiero usarla y un montón de cuestiones más sociales, qué sé yo. Te estás resistiendo. Me resisto, es verdad, igual hay un poco de resistencia en que no Yo tengo. grabé un par de TikTok que me mira para que no hable porque nada, estábamos en plena pandemia y bueno, nada, grabé un par de ¿Hiciste videos memes. para TikTok? No, no, pero más así
¿te animás a hacer tal cosa conmigo? Tipo, onda, a ver, me dijiste hoy que hablara de mi vida personal, ¿no? Con con mi hijo, más que nada, el más Sí. grande no, el más chico, me mira con un odio tremendo, me va a matar después que termine esto. No, tranqui, Pero tranqui. me animé porque está bueno. A ver, vos estás acá, yo quiero saber Yo lo qué estás intenté haciendo. igual, ¿eh? Yo lo intenté, no me Está niego de bueno, entrada. Lo me gustó. intenté, tipo, entre las opciones que había, yo sentía que tenía que aprender a usar el Visual Studio, y no, chicos, yo no le dedico tanto tiempo, y menos al estético, no es lo mío. Bueno, Pero pero es si no algo te personal metés, también, pero si no lo hacía no ibas a ver qué era. totalmente. Y yo no soy la opinión del grueso de la población, eso es importante Mm. recalcarlo. Yo soy Gabito de... No, ojo Bueno, que no lo subimos, no sé, creo que están por ahí, no, pero me animé. no, y nadie sabe cuál es tu cuenta, No, ni no tengo coincide con tu cuenta de nombre, ni TikTok. nada. Así que no se preocupen. ¿Qué te dirías a vos de niña? Wow, esa de la venganza de la pregunta que te hice. Tomá. ¿Qué me diría a mí, niña? Y que me hubiera animado más a tener más interacción en lo que fue en la etapa del secundario, que no, por ahí en los primeros años me costó un poco más y en los últimos años uno se relaja, se abre, se va construyendo ya la identidad con la cual vas a seguir, ¿no? Eh, que me tendría que haber animado más cosas, a impulsar más cambios, a hacer más lío, en el buen sentido, ¿no? Me encanta, pero porque tengo 23 y como que el lío me gusta como mecanismo para transformar. Lo dijo el Y Papa Francisco, así que estoy perdonada. sigo, pero va, anda. Y otra pregunta, yo hoy tengo 23 años, ya lo había dicho antes. Si te pudieses dar un consejo a vos misma a los 20 años, por ejemplo, ¿cuál sería? Me encantaría tener 20 años con el recorrido que tengo, la experiencia, que tampoco es tan guau, basta, porque siempre aprendo. eh, y por ahí digamos, ansiosa soy, pero por ahí controlo un poco más las emociones y los impulsos. Me encantaría tener 20 años como estoy hoy, pero no por lo físico, por lo estético, porque la verdad que la genética me favoreció en la vida, o sea, no me preocupa eso, pero sí en la forma de desenvolverse, de ir, de recorrer, me gustaría muchísimo, pero no se puede. Claro, bueno, yo igual tengo la teoría de que sea quien sea que se dé un consejo a sí mismo a sus 20 años. Yo hoy tengo 23 y si mi yo más grande, supongamos de 40, me da un consejo, no lo haría, no me haría caso. Me No conozco, no tenés me caso. haría caso. Creo Pero que ojo, muchas personas... no me arrepiento de nada, porque todos los recorridos son aprendizaje y también está dentro de nuestra cultura el fracaso y el error está visto como algo malo y dentro de lo que Sí, intentamos, mira Steve Jobs, si no hubiese fracasado y no sería quien es. el creador de Preguntados, hace poco me enteré que hizo un montón de aplicaciones antes de la que cotiza en bolsa. Como que tenemos que empezar a asumir el fracaso. Yo como desarrollador la frustración, como cuántas veces voy a poner guardar y no va a compilar hasta que compila. La frustración es parte y mientras antes vamos a tener más fracasos que éxitos seguramente y mientras antes lo entendamos menos vamos a padecer la vida, me parece. Totalmente, totalmente, y vamos a preparar mucho mejor a nuestros jóvenes a que la frustración no los devore y a que sepan enfrentarla y a que estén más sólidos, que puedan salir de la misma muchos más enteros. Y ahora te voy a hacer otra pregunta que ¿Por qué te gustaría que te recuerden? Uy, qué fuerte, estás re. Eh, Tomé un montón de mate por eso. Mira, hay una frase que siempre me decía mi abuela, eh, que es uno no puede pasar por la vida sin dejar nada, ¿no? Sin dejar huella. Y yo la tomé, pero un poquito en menor escala. Uno no puede pasar por lugares sin dejar huella, sin dejar algún proyecto, no sé si obra, pero algún proyecto o algún pensamiento, o impulsar o apoyar determinadas ideas. Eh, Me gustaría que me recuerden como una mujer totalmente inquieta, totalmente curiosa, eh,
Principalmente, bueno, una de las grandes cosas que siempre digo y lo pongo en mis redes, yo creo que el mayor título que he recibido en mi vida es el de ser mamá, es el título que más amo, el orgullo de haber criado a mis 2 hijos sola. Eh, Me gustaría que me recuerden con una mujer con, viste, como dicen, tipo power, tipo polenta, tipo que no, obvio que tuve mi Es fracaso, mis eufemismo para frustraciones, hablar de. pero me dieron más energía, porque toqué el fondo, es como tirarte a la pileta. Qué miedo a mí me da igual. No, Pero, o sea, no, la paternidad a construir una persona me da muchísimo miedo. Pero igual tus hijos tienen suerte realmente. Porque supongo que, a no ser que como suceda el caso de en Casa de Herrero, pero no, supongo que no. cuestionan mucho que Mira, no hay de ese momentos lado. que uno se frustra, ¿no? Y obviamente yo tengo, gracias a Dios, una relación muy buena con los dos. Y por ahí con el más grande un poco más profunda, por la edad también, están otras cosas. Y por ahí cuando yo salgo de alguna reunión que me fue muy mal y le escribo con una bronca, con unas ganas, me dice, mamá, me dice, ¿qué decís vos? Apretar los dientes, morder los labios, reinventarte y salir a la calle. Me mata. Ay, yo quiero tener un hijo que me dé esos consejos cuando estoy nervioso. Es que yo se lo digo a él para animarlo cuando entonces Qué los inspirador usa, tener un hijo así. me mata ahí. Me encanta igual, me encanta, me encanta. Algo más que te quiero preguntar es, bueno, por ahí un poco me nombrabas algunas personas recién, pero quiero saber quién te inspira en tu día a día. Ustedes, los jóvenes, sinceramente me preocupa muchísimo el mundo que les vamos a dejar. Eh, Vos la otra vez, dentro de una conversación informal, me decías, lo vamos a hacer igual, las inquietudes que tienen, darle los espacios que tengan que tener como para que puedan ser, que puedan proyectarse. Me preocupa mucho eso. En realidad no me preocupa, me ocupa. Yo creo que cada día que me levanto, de ahí saco fuerzas y obviamente mis hijos, ¿no? Me movilizan y los proyectos. Hay una frase que siempre digo que si yo no me enamoro de un proyecto no sirvo. Tengo que tener ese enamoramiento para poder venderlo, para poder, bueno, en este momento, digamos, el enamoramiento es con el silicon y toda la pasión que le estamos poniendo y hechos concretos, pero me moviliza mucho y quizá no sé si, sí, pero me sirven para movilizarme también, porque me enojan, las injusticias me enojan, pero a la vez el segundo paso es que me movilizan para transformar. Bueno, es un buen motor. ¿Y qué otra cosa te conmueve, qué otra causa o proyecto te conmueve hoy, pero no conocemos? Wow, pero a nivel laboral, personal, General. mira, la verdad, el silicon está ocupando la verdad, importante tiempo de mi vida, pero mi tesis me preocupa porque la quiero terminar y no sé cuándo, cuando sea abuela, una cosa así. Eh, no, pensamientos, o sea, a ver, el Silicon nace, tengo historias de la escuela de robótica, nace en una madrugada, cuando me interpela y me enoja que Agustín no entraba a la UTN y que ya le había puesto no sé cuánto, y ese desfasaje entre la escuela secundaria y la universidad, Me y recostó entrar a la UTN a mí también. cuesta, y aparte no, ya ahí me planté, me viajé a Buenos Aires, no puedo hablar mal, son nuestros socios ahora, pero me enojó, ¿ustedes quieren ingenieros Pero o el qué problema no es lo que está en la quieren? demanda de calidad educativa que ellos tienen, sino en la falta de articulación que hay entre el nivel medio y el nivel superior. Tal Me cual. parece que por ahí va la mano. Y es frustrante escuchar a un chico de 18 años que te diga, mamá, perdí medio año o soy un fracasado, pero Dios santo, si con Sí, 18 años sos un fracasado, anda a fijarte del que te está diciendo que está fracasado. Eso me enoja. totalmente. ¿Y cómo ves como dentro del lado de lo tecnológico el panorama en misiones de acá a 5 años? Esa pregunta de cómo te ves dentro de 5 años, pero mutada a cómo ves al mundo tecnológico misionero. No sé si yo me veo, pero sí estamos trabajando y confío y hoy lo dije también, creo vehementemente en la transformación de la economía de la provincia de Misiones de la mano de los jóvenes.
de la formación de talentos, de miles de Gaby, de Nata, de miles que puedan transformar, que puedan generar sus propios emprendimientos, no traer 5.000 empresas. Las empresas son muy buenas y son los primeros pasos porque todos alguna vez fuimos empleados, pero también que los animen a que tengamos las 500 empresas y startups nuestras, misioneras, de jóvenes misioneros que se animaron a. Yo creo que eso va a llevar su tiempo, pero que va a dar su fruto y no sé si voy a estar viva para verlo, pero que, que va a cambiar la economía de Misiones. Yo sé que creo vehementemente en la transformación de la mano de la economía del conocimiento y de la industria del software en la provincia de Misiones. Y eso también es apostar a ustedes. Siento el peso sobre mis hombros. Es Pero también compartido. un poco también dentro de los objetivos de MIT está apoyar el talento. Yo lo llamo talento oculto. Hay muchísima gente que está incómoda con que yo diga eso, pero me sucede así. Yo soy del Dorado y me fui a Buenos Aires y volví, y sucede desde ese lado, entender que hay personas que no es que digo que yo soy como una gema en bruto que estaba perdida en el interior, pero que seguramente las hay, y seguramente intervenciones tan pequeñas o máximas o de la forma en la que sean, como Silicon, como University, como Conectar, que a mí me interpelaron y me trajeron uniendo puntos hasta hoy, existan y estén llegando desde los DEAL, desde University, desde Silicon, desde que ojalá que vuelva a conectar, y todas esas formas de acompañar y generar un poco más de equiparar esos espacios, a que ese talento oculto deje de existir y que sea talento normal, como lo conocemos. Tal cual, que sea natural y que no haya que hacer esos pasos iniciales para detectar ese talento, ¿no? Para ayudarlos a verse. Sinceramente, creo en la transformación que va de la mano de los jóvenes, que va de la mano del conocimiento. Y no sé si en 5 años, yo creo que en 5 años vamos a ver los primeros indicios. Ya sabemos que este es el camino, ya sabemos las mejoras que hay que ir haciendo, pero apuesto, vos lo vas a ver, vas a ver esa transformación. Hay una frase que dice Jim Will, que es el creador de la Wikipedia, y dice que el próximo genio de este siglo puede estar en el lugar más inhóspito de este mundo sin tener el acceso a. Sí. Esa frase a mí me partió la cabeza. Bueno, nosotros también por ahí nos movilizamos sin haberlo conocido a él ni a su frase, pero nos movilizamos a partir también de entender eso, y que el aporte seguramente va a ser inmenso de un conjunto. Yo no creo que sea un genio ni hay héroes, pero sí creo que hay un trabajo comunitario ahí, por eso la comunidad, que realmente va a ser un aporte inmenso. Tengo 2 preguntas más antes de dejarte Wow, ir a cocinar. del confinamiento y la cena. La primera es, ¿querés preguntarme algo vos a mí? Y te fui preguntando, pero la pregunta que vos, cuando comenzamos la charla, dijiste que vos no te veías como programador. ¿Por qué dijiste eso? O sea, ¿vos cómo te ves? ¿En qué lugar te ves? No, igual lo decía en pretérito, pero me pasa a veces que veo a la gente en redes, porque es la forma en la que hoy en día me mantengo comunicado con el mundo, y veo personas en su mejor momento, como digo, ¿no? En Instagram la foto con la luz ideal, en el mejor momento y en el mejor perfil, y haciendo lo más productivo que se puede hacer, como que metí 500 líneas de código en 1 hora, como esa es la foto. Y yo estoy acá, yo estoy en mi cama, con la luz apagada, con la cara iluminada por el celular, y no me veo en esas personas. Entonces, no me veía como desarrollador, porque no veía todo ese mejor momento productivo, y no veía que detrás de eso había fracaso y frustración y pasos previos ni puntos que unir. Yo veía eso y no me podía reflejar en una persona que se veía tan increíble como un rockstar que estaba ahí. No me veía reflejado, no me iba a animar, y mi limitante personal era, bueno, está bien, yo puedo empezar a jugar con líneas de código, pero va a ser siempre un juego, porque a fin de cuentas yo no soy esta persona que tiene todo ese talento increíble, y no me sale a ese punto, no llego a tanto. Y con el tiempo fui venciendo un poco ese
estereotipo que hay. Yo trato mucho de romper el estereotipo de desarrollador y desarrolladora, porque en realidad no lo hay, no existe, hay que resignificar eso. Y por eso es que no me veía como desarrollador. Hoy no me veo como un montón de cosas que quizás sí pueda hacer y sí puedo hacerlas, pero al menos estoy con eso, con que lo puedo descubrir intentándolo. Está muy bueno lo que decís, porque lo que nos muestran es la foto final y no el proceso, y está muy bueno lo que decís y que muestres ese costado que no nos muestran y que a veces hace que esa recluta de talento se complique porque las personas no se ven, como vos decís, en esas otras personas reflejadas y el talento, dijiste, está oculto. Sí, O quizás no se animen yo porque no se ven en ese insisto mucho modelo. en que por ahí, como digo, como estoy mucho en Twitter, y yo no soy ni formal, ni siempre tengo los mejores modos, pero yo en Twitter siempre hablo mucho de mis desgracias, yo me río mucho de mis desgracias y las tengo, les puedo asegurar que las tengo, y me pasa todo el tiempo, o sea, antes de empezar este live, no me conectaba a internet, el teléfono y la cámara y un montón de cosas, y no me andaba ninguna lapicera, y estaba como en esa. Y yo tuiteo sobre eso, porque además de que para mí es un poco catarsis y como que hay un poco de juego en eso para no pasarla realmente mal, las otras personas tienen que entender que la vida es un poco que no te ande la lapicera, pero salís igual a ese live. Bueno, Y después te puedes faltar lo generación que de sea internet. o no, y convivís con ello. A mí me pasa mucho esto de nos detenemos por analizar demasiado lo que pueda suceder con lo que vamos a intentar. Y a veces es como, bueno, sí, si es la primera vez que salís a hacer código, o es la primera vez que salís a bailar, seguramente hagas algo que te dé mucha vergüenza después. Yo cuántas veces escribí código que hizo que la computadora se reinicie. O las bases de datos, que por suerte eran locales, que rompí. Pero vas a tener que hacerlo 1, 2, 3 veces hasta que de repente escribas y hagas la aplicación del millón y sea increíble, cotice en bolsa y vos te sientas realizada. Pero vas a tener que pasar por lo previo de pasar vergüenza y preguntarle a tu líder, che, mira, me parece que borré media base de datos. Es necesario. Es totalmente, y es parte de la vida. Vos te pensás que no sucede. Yo estoy a punto de conectarme, me toca hablar en el congreso y me caigo. O sea, la conectividad se Olvida. fumó. No sé, una cosa así. Yo Otra si para este pregunta. live me estaba nervioso, no sé cómo haces para apretar el botón en el congreso. Está bien, ¿no? Es así. No sé, Una no, me pregunta olvido de más. sacar. Para ver, Dentro de los ¿perdiste míos, en mi cabeza estarían como, me voy a atragantar con mi saliva, me voy a trabar, voy a quedarme en blanco. No, te bloqueas, o sea, es como cuando das clase por primera vez. Los ves, pero a la vez estás. A mí siempre de dar clases, yo me acuerdo que cerraba la puerta del aula y es como que el show debe continuar, más allá de los problemas, las cargas, todo lo que uno trae como ser humano y que obviamente que los tiene, pero yo cerraba la puerta del aula y empezaba la función y la disfrutaba. Siempre me pasó esa cosa muy loca, ¿no? De que esa adrenalina de las 4 horas, de disfrutarla, de vivirla, era un poco actriz, porque por ahí estaba un día que estaba re triste, mis alumnos no tenían por qué fumarse que yo estaba re triste. Me Ay, sirvió quiero más muchísimo. profesoras como vos. Mucho de Con esa actriz, o perspectiva. sea, de actuación también, o sea, cerrás la puerta del aula y el show debe continuar, es lo mismo que el escenario. Otra pregunta más, Gaby, ¿qué los inspiró? Primero, felicitarlos porque yo nombro por todos lados la comunidad, Meet me parece un Vos maravilloso. estás más orgullosa a veces que mi mamá, parece. A mí me da vergüenza porque me cuesta lo público, ya lo notarán. Y claro, y a veces veo como que nos nombrás, nos citás, y yo estoy como, mi cara está en ese beat. Qué aparato. No, ¿qué los llevó? ¿Qué los inspiró? ¿Qué los unió para poder conformar? ¿Qué los movilizó? ¿Qué los interpeló? Yo recién nombrabas que uno de los proyectos que iniciaste sucedió de madrugada. Estas entrevistas, por ejemplo, sucedió que una idea de madrugada hace unas semanas y ahora estamos acá. Pero no es solo estamos acá. Codear nos acompaña un montón, las otras comunidades nos impulsan, son ejemplos, nos podemos ver reflejados, nos animamos a pasar el fracaso o el éxito. Pero principalmente lo que a mí me movió personalmente, y no quiero hablar en nombre de toda la comunidad, es entender que existe, así como en mi caso, otros casos
de mucho talento y muchas ganas, pero que se veían viciados por todo el contexto, que a veces no es difícil, ojalá que no fuese difícil, no es fácil, y que no sea eso una limitante, y que al menos estemos en comunidad, porque aprender a codear y seguir codeando en el camino es algo que requiere de estar acompañada, y hacerlo solo muchas veces puede ser frustrante. A mí me llena de alegría cuando nos escribe alguien. Me escribe, lo voy a nombrar y ojalá que no le moleste, Lucas de Esperanza, creo que es Iguazú, que tiene 37 años, su primer trabajo fue como en una carnicería, creo, y estaba en el rubro de contabilidad, y hoy decide ser programador, y me parece increíble que tengamos casos así cerca. Y encima, la cuestión generacional no es mínima, porque en la misma casa él se inscribió a la Universidad del Conocimiento. Flavia, espero que esté en esta corte, no sé si depende de vos, pero, No, pero depende de los su hija procesos. está en los DIL. Ah, mira. Entonces, en una casa tenés, en la misma casa está la hija con los DIL aprendiendo re emocionada, como decís vos, de madrugada ahí codeando, y el papá al lado, que a veces como cuenta que está haciendo Java, que está haciendo base de datos, que está re emocionado, que le salió algo. A mí me encanta eso, a mí me llena un montón. Sí, yo lo empecé Realmente a creo que seguir eso me... y la verdad que me entusiasmó mucho su historia. Vos me habías comentado algo, lo empecé a seguir y me gusta y ojalá esté en esta corte. Pero nada, muy contenta de participar acá, no aflojen. Espero no ser la primera y la última invitada, que haya muchísimos y muchos más No, tenemos una temporada. importantes. No, gracias a vos por estar. Voy a cerrar solamente diciéndote esto. ¿Algo que no te preguntamos y querías que te preguntemos? Mira, creo que la gente por ahí siempre dicen, yo digo, no soy joven, no me considero, no sé, o sea, no es lo mismo a los 20 que a los 40, yo tengo 45 años. Eh, Creo que el tema de entender y de estar al lado de los jóvenes a mí me produce una energía brutal, porque no solamente, a ver, aprendo todos los días, aprendo escuchando, te pregunto cuando me contás un proyecto, investigo, busco por qué, te cuestiono, te interpelo, pero necesito entender y está bueno no perder nunca los pies, sacar los pies del terreno y sacar los pies de la realidad, ¿no? Del mundo real. Y, y la verdad que entonces eso, al tener tanta vinculación con los jóvenes no te permiten ser careta, primera. Entonces no podés montar un personaje para. Yo soy lo mismo que vos ves acá que en mi casa, solamente que con Tomás pobre, con un par de gritos de más cuando me enojo, o cuando a las 3 de la mañana me dice, mamá, nos subieron tal cosa, los deals no funcionan, dormite, no sé, ese tipo de cosas que la hace cualquier mamá. Pero no hay mucha diferencia de la Flavia que te está hablando a la que está acá en casa de 100 horas por ahí en la computadora y a la vez multitasking por ahí. Crié a mis hijos muy independientes, cocinan, somos un equipo, somos una banda, si no esto no funcionaría ni ahí. Me encanta, me encanta. Así Flavia, que no hay gracias. mucho para ver. Me encanta y gracias. De hecho, estuvimos creo que el doble de tiempo de lo que te pedí y no tuviste ningún problema. Perdón, los dejé sin cena. No, pasó volando, no, Tomás está acá al lado y está escuchándome y me hace señas Mandale cuando saludos. te mandan saludos. Bueno, nada, te agradezco muchísimo por estar, por hacerte el tiempo. Inauguraste un espacio que para nosotros es re importante, que me tenía muy nervioso y la verdad es que a mí me hiciste sentir cómodo. Espero que vos también te hayas sentido cómoda. Pasó volando y les agradezco la confianza, les agradezco, siempre digo lo mismo, pero lo siento. Bueno, ahora lo conocí a Joel a través tuyo, a Nata, a vos, a cada uno de los jóvenes que nos vinculamos. Sinceramente les agradezco la confianza porque no es sencillo confiar. Y también ustedes están cansados de mucha Sanata y mucha Sarasa, entonces agradezco esa ficha y ese saber esperar y entender los tiempos y que bueno, las cosas se van dando. No aflojen porque son el 50 del cambio que estamos trabajando, así que tienen una responsabilidad enorme. Muchas gracias.
Gracias a vos y todos los que estén viendo desde Misiones, acuérdense que en siliconmisiones.gov.ar se pueden inscribir a los trayectos educativos de University, que está la segunda corte abierta para la inscripción, dentro de poco va a estar cerrando seguramente. Tienen trayectos para quienes sean non-deps, como digo yo, que nunca hayan programado, y para quienes hayan dado sus primeros pasos pero quieran formalizar. Esto está certificado por la Universidad Tecnológica Nacional, la Regional Buenos Aires, que hoy hablábamos que tiene una calidad educativa inmensa, el Consejo de Profesionales de Ciencias Informáticas también, y por Silicon Misiones, que ahora es como la estrella de la provincia. Así que no sientan que hay un perfil, como digo yo, no hay que necesidad de verse reflejado en nada. Sean ejemplo ustedes mismos, ustedes mismas, ustedes mismes, inscríbanse, inténtenlo, que seguramente haya más talento para aprovechar. Yo no sé si vos Vamos a sabés, dejar Gaby, que está también la Tecnicatura Mecatrónica, que está abierta la inscripción, con una posibilidad de lo que hablábamos recién. A mí me interpeló mucho la frustración de los jóvenes queriendo ingresar a la UTN y no pudiendo, por esto que hablábamos de la falencia de la vinculación o la articulación de... Así que hay una nivelación importante de acá a diciembre, no se la pierdan, no dejen pasar la oportunidad, porque la provincia les está dando la oportunidad a los misioneros que tanto esa tecnicatura nos pedían, y obviamente que queremos la ingeniería aquí también en la provincia, pero bueno, vamos por la tecnicatura. Por favor, yo quiero que usemos temas acá. ¿Cómo? Por favor, la ingeniería acá, y me encantaría tener la posibilidad de usar sistemas. Empieza a pedir cosas, increíble. Empieza a manguear. Y después, no sé si escuchaste, que es ahí de tu zona, del Dorado, la Tecnicatura en Gestión de Sistemas de la Información Geoespacial, Sí, y meteorológica, que va a estar buenísima. fundamental. Y para la provincia también. Para la provincia y excelente. las producciones de la provincia también. Así que búsquenlo, jueguen con eso. Para mí programar es jugar, así que lo que sea que elijan, disfrútenlo y hagan magia. Flavia, de nuevo, gracias por estar. Me voy a cocinar. Ahora voy a quedarme solo porque voy a hacer un anuncio, un sorteo, pero gracias de nuevo por compartir espacio. Y Dale, por todo. muchas gracias. Y un beso a todos, y a todas, y a todos. Un beso. Chao. Chau, chau. Bueno, para cerrar con esto, yo estoy que me muero del nervios y ganas de ir al baño. Antes que nada, sigan a las comunidades, comunidad Meet en casi todas las redes sociales, creo que todas. La voy a dejar seguramente por acá abajo en algún momento. Y hay una cuenta de Egghead que tiene que ser sorteada. Me la gané yo en un sorteo de Codear, que siempre nos banca un montón. Así que gracias a Codear primero por el aporte que hacen y por el sorteo y por permitirme volverlo a sortear acá. Es una cuenta premium. ¿Cómo participar de este sorteo? Lo estuve pensando bastante, lo estamos pensando con los chicos, y me parece que la mejor forma, dentro de este ciclo de entrevistas que vamos a tener cada 2 semanas, van a encontrarnos los sábados siempre a la misma hora en las mismas plataformas, que son Twitch, YouTube y probablemente Periscope en Twitter. También vamos a tratar, después de que haya salido el ciclo, de estar en Spotify como un podcast. Siempre que sea posible lo vamos a estar haciendo con todos los capítulos. Este sorteo es desde hoy, que ustedes están viendo esto, y me acerco al calendario porque si no yo me pierdo, hasta el día 30 de octubre de 2020 a las 8:20 horas. Y la forma de participar es, por supuesto, que seguirnos en nuestras redes sociales, que son todas Comunidad Meet. Yo soy Gabito-Dev, Nata es Natalia FS, y lo que tienen que hacer es escribir una pregunta. Arroben a Comunidad Meet y escriban una pregunta que le quieran hacer a la próxima persona que vayamos a entrevistar. Vayan a las preguntas que más quieran hacer, como preguntas complejas. A mí me cuesta mucho pensar estas preguntas, así que por eso dejan ustedes la responsabilidad. Dentro de las preguntas que estén, la que se elija, la que gane, va a quedarse con la cuenta de Egghead, y esa pregunta, por supuesto, que la vamos a hacer a la próxima persona que entrevistemos dentro de 2 semanas. Así que esa es la forma de participar. Pueden hacerlo desde ahora en adelante hasta el 30 de octubre. Muchas gracias a todos por estar. Seguramente la próxima vez que nos veamos esté Nata, porque yo sé que ustedes quieren verla a ella. Y fue una lástima que solo me estén viendo a mí. Pero les mando saludos. Banquen la cuarentena. Seguramente termine en algún momento. Y no exploten. Les mando saludos y buenas noches.